lo que yo quería mostrarles hoy es el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Es muy largo el título, ¿cierto? Uno dice teorema fundamental de las transformaciones lineales, TF, ¿cierto? TN. Pero también se le llama el teorema de la existencia de transformaciones lineales. ¿Ya? Porque yo en la última clase les pregunté, por ejemplo, oye, ¿ustedes me podrían encontrar una transformación lineal tal que el 1,2, por ejemplo, me lo lleva al 5,7,1, por decirlo de alguna forma, y t de menos 1,0 te lo lleva al 2,1,0, por ejemplo? Entonces yo te tengo que inventar una transformación acá, tal que te tome un elemento y acá te la mande a 3, ¿cierto? A 3 dimensiones, a una tercera dimensión. Y eso a simple vista no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Ya? Imagínate después te cambio el espacio de R4 a R5. Entonces, ese problema lo soluciona justamente este teorema de las transformaciones lineales, teorema fundamental, y la idea es que ustedes aprendan a utilizarlo más que nada. ¿Ya? Entonces vamos a hacer, lo voy a anunciar, vamos a hacer algunos ejemplos, y ustedes me dicen si entienden o no entienden. Ya, mucha atención porque ahora sí comenzamos la clase de lleno de hoy. Lo demás fue un repaso que les comenté previo a lo que vamos a hacer. El teorema dice así. Aparece mucha escritura ahí, pero en realidad no dice tanto. Mira, dice, si yo tengo dos espacios vectoriales, incluso de dimensión cualquiera, dice, ¿ya? Después dice sea B un espacio, o sea, una base del espacio B. O sea, tú vas a decir, ok, voy a considerar una base de ese espacio. Y W dice, estos tipos que están acá, vectores de acá, eso dan lo mismo, no necesariamente son una base. Lo que me interesa es que los de acá sean una base, los de acá no me interesan. Entonces dice el teorema, existe una única, ojo, que no hay más, es una transformación lineal, tal que toma un elemento B y te lo lleva a su imagen. ¿Ya? De modo que T de B1 te lo manda al vector de acá, T de B2 te lo manda al otro vector, T de Bn te lo manda al vector Bn, W sub n. Lo que está diciendo es que si conocemos las imágenes de alguna base, entonces conocemos inmediatamente toda la transformación. ¿Ya? Si conocemos las imágenes de alguna base, entonces esto es lo importante, tiene que ser una base, lo subrayo ahí, ¿ya? Incluso lo voy a destacar para que esto es lo importante del teorema. Tiene que ser alguna base, imágenes de alguna base, ¿ya? Entonces ese es el idea. Mira cómo funciona. Es realmente simple. Esto es lo que yo te pido. Esto es lo que a mí me interesa que hagamos. Dice, sea T de R3 en R2 la transformación lineal tal que el T de 1,00 te lo manda acá. El T de 0,10 te lo manda acá. El T de 0,01 te lo manda acá. Me pide determinar T de X, Y, Z. Es decir, ¿cuál es la fórmula? De manera que yo al reemplazar ese valor te da S, al reemplazar S te da S, y al reemplazar S te da S. ¿Ya? Entonces, a simple vista no se ve, ¿cierto? No es tan fácil. Pero el teorema dice lo siguiente. Ese vector, con ese vector y con ese vector, ¿es una base de aquí o no? Yo les pregunto a ustedes. ¿Los vectores que tengo subrayados ahí son una base del espacio que tengo en círculo? Sí. Entonces la transformación lineal existe. Automáticamente existe. Si estos de acá no fueran una base de este espacio, la transformación lineal no existe. ¿Ya? Entonces, repito, S con S con S es una base de este espacio. Entonces tú dices, ¿cómo el vector 1,0,0 y acá 0,1,0, 0,0,1 es una base del espacio R3, entonces existe la transformación lineal. Si no fuera una base, no existe la transformación lineal. ¿Ya? Ojo con eso. Si no existe,
perdón, si no fueran base esto, no existe la transformación. Pero yo sé que esto es base. Ya, ¿cómo funciona eso? Si son una base, ¿qué significa que un conjunto de vectores sea una base? ¿Ah? Que son generadores y que son LI. Ahora, si son generadores, ¿cómo generan a R3 estos vectores? Es decir, ¿cómo tú podrías decir que cualquier elemento de R3, ¿cierto? Cualquier elemento de R3, ¿cómo tú lo podrías escribir como una combinación lineal de ellos? Eso significa que generan. Significa que ellos hacen todo el espacio. Aquí, 0, 1, 0 y acá 0,0,1. Entonces, ¿cómo generan estos vectores? ¿Cómo? Porque si son bases, ustedes me aseguraron que son bases. Perfecto. Si son una base, son generadores. Ok. Si son generadores, ¿cómo generan? Es decir, cualquier elemento de R3, yo lo puedo escribir como una combinación lineal de esos tres. ¿A quién tendría que poner aquí? Las constantes. ¿Y cómo se llaman esas constantes? ¿Cuáles serían? Múltiplos, ¿no? Pero más que eso, piensa, ¿cómo haces este elemento utilizando estos tres vectores? ¿Con 3 escalares? Con tres escalares. ¿Y cuáles son esos tres escalares? El X, el Y y el Z. El X y el Z, mira. Aquí es rápido, porque aquí yo pongo el X más el Y y más el Z. Dime si estás de acuerdo, mira. X más 0Y más 0Z me da el X. Después 0X, un Y, un 0Z te da el Y. Después 0X, después te dan 0Y, después te da un Z. Y ahí está. Entonces, eso, cualquier elemento de R3, yo lo pude construir con estos tres vectores y por escalares. Porque estos son números en realidad. Porque el 1, 2, 3, por ejemplo, ¿cómo lo puedo escribir como combinación lineal de esos que están ahí? Poniendo el 1, el 2, y el 3. ¿Cierto? Aquí, si fuera 1, 2, 3, yo tendría que poner acá el 1, acá el 2 y acá el 3. Y te da, ¿cierto? ¿Viste? Entonces, cualquier elemento de R3, yo fui capaz de escribirlo como combinación lineal de ellos. Entonces, son generadores. ¿Sí? Ya sabíamos que generan porque son una base, solamente faltaría encontrar los escalares. ¿Ya? Solamente encontrar los escalares, porque ya sabemos que es una base, sabemos que generan. ¿Cómo generan? Eso es lo que no sé. ¿Ya? Entonces, mira. Y aquí viene la magia. Viene una magia, mira. Sí, ahí está, está viendo el chat. Acá, viene una pequeña magia. Yo aquí voy a aplicar transformación. Y al lado izquierdo me va a quedar transformación de esto. Ahí me cambio el plumón. Ahí, transformación de eso. X, coma Y, coma Z. Entonces, ¿cuáles son las propiedades de la transformación lineal? Esto es un recuerdo. ¿Cuáles son las propiedades de una transformación lineal? O sea, ¿qué debía ocurrir para que algo fuera transformación lineal? ¿Te acuerdas qué pasaba con la suma, por ejemplo, de dos vectores? Por ejemplo, t de u más b. Ahí. ¿Qué pasaba acá con la transformación? ¿Qué es lo que le hacía? Te lo ponía así, ¿o no? ¿O no? Porque es una transformación lineal, que cumple con eso. Y si tiene un escalar, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? El escalar salía, ¿no? Y te queda así. Esa es una transformación, ¿o no? Eso ocurría, ¿no? ¿Se acuerdan? Que para demostrar que algo era transformación lineal había que demostrar estos dos puntos. Es decir, la suma se separan y los escalares salen de acá. Así que mira, tengo acá t, porque aquí me quedaría t de todo esto, al lado derecho. Pero yo podría separar en sumas. Entonces te queda ahí, más t de esto, más t de esto. Y aparte, estos son escalares. Entonces los escalares salen de la transformación. Entonces, rápidamente, esto lo que está haciendo es que este escalar sale. Te queda x por transformación de 1, 0, 0. ¿Viste? Aquí. Como son sumas, también las separan. Entonces, más el i por transformación del 0, 1, 0. Y más el z por transformación del 0, 0, 1. No sé si se entendió eso. Ya, porque son estas dos propiedades están
esas dos propiedades las apliqué aquí. Es decir, las sumas tú las separas con t. Mira, viste que tengo puras t ahí. Ah, me faltó acá una t, ¿cierto? Nadie me dijo nada. La última me faltó una t. Z por transformación de 0,0,1. ¿Viste? Entonces, el escalar salió, ahí está. Queda transformación de esto, más otra transformación, pero el i sale, transformación de lo que es del vector, más el z sale, y te queda transformación de eso. ¿Ya? ¿Qué gano con eso? Que en realidad aquí te queda esto, mira, t de x, y, z es igual a x por transformación del 1, 0, 0. Ah, pero transformación del 1, 0, 0. ¿A dónde mandaban este vector? A ese. Ese a dónde se iba, ese a dónde se iba, y ese a dónde se iba. Arriba estamos. Me queda x por la transformación del 1, 0, 0 corresponde al 1, menos 2. Entonces pongo acá 1, menos 2. Después, más me queda el i por transformación de 0, 1, 0, que te queda menos 1, 0. Y después más z por la transformación del 0, 0, 1, que sería el 2, 3. Y esto lo resuelvo y me queda t de x, y, z van a ser, a ver, ¿cuánto me queda? X menos y más 2z. ¿Viste? X menos y más 2z, la primera coordenada. Ya después, la segunda coordenada son menos 2x, 0y y 3z. Y esa es la transformación lineal. O sea, yo te entrego las condiciones y tú me entregas cuál es la transformación. ¿Ya? A ver, chequemos. T de 1, 0, 0 me da el 1, menos 2, ¿no? A ver, el i y el z valen 0 y el x vale 1. Entonces te queda, este muere, 1, menos 2. Está bien. Después, t de 0, 1, 0, el i vale 1 y todos los demás valen 0. Menos 1 y acá no hay nadie, 0. Bien. Y después el z vale 1 y acá muere el x y el y. El x y el y muere, aquí te queda 2 entonces, porque el z vale 1 y acá te queda... el x muere y el z vale 1, 2, 3. Entonces esa transformación está funcionando. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Primero chequeamos si estos forman una base de ese espacio R3. Como forman una base, tenemos que escribir cómo generan. Después que generan, aplicamos transformación, sacando los escalares y aplicando transformación a cada uno de estos dos vectores que van acá. Y esos vectores ahora los ocupo porque arriba me entregan la condición, los cambio, por eso es que están ahí. ¿Ya? Entonces los cambio y ahí te da la suma y ahí efectivamente funciona. Entonces, mira, en este caso es la base canónica. Pero ustedes podrían ver qué pasó, por ejemplo, mira, miren alguna observación. Hay una observación muy importante aquí que hacer. Hay una observación muy, muy importante que hacer aquí. Porque yo puedo pasar automáticamente a esto, sin hacer ningún cálculo. De nada. Puedo pasar de aquí a acá. Automáticamente. ¿Por qué hice el proceso largo? Porque esto que les voy a comentar funciona solamente cuando tú trabajas con las bases canónicas. Son las más simples. ¿Ya? Pero así se hace en general para cualquier ejercicio que ustedes les pongan. Así se hace en general. Pero cuando en la base canónica hay una observación muy importante. Es muy, muy importante. ¿Quién podría decirme por qué acá, cómo puedo pasar de aquí a acá rápidamente? Las coordenadas como las letras. Mira, 1, menos 1, 2. 1, menos 1, 2. Después son menos 2, nadie, y 3. ¿Se fijan? Es como tener, este es como el X, este es como el Y, este es como el Z. Este es como el X, este es como el Y, este es como el Z. Entonces yo puedo pasar de aquí a acá rápidamente, pero solo si son las bases canónicas. O sea, solo si es la base canónica en realidad. Con cualquier otra base no te funciona lo que acabo de hacer. Por eso hice el ejercicio de forma general. ¿Ya? Para que aplicáramos transformación, sacáramos los escalares, calculáramos ese solito y llegáramos al resultado. ¿Ya? Generalmente les cuento que no aparece en la base canónica, ¿ya? Generalmente, porque esto es lo más simple hacer esto.
Y ojo que teniendo la transformación yo puedo saber el kernel, la imagen, la nulidad y el rango. Entonces ahí tienen una pregunta posible para la prueba, porque, oye, quiero esta transformación que cumpla estas condiciones. Y después sacan el kernel, la imagen, el rango y la nulidad. Ahí tienen un ejercicio para la prueba. ¿Viste? Uno cuando estudiante puede anticiparse un poco qué me podrían preguntar. Ah, entonces tengo que estar preparado para todo. ¿Ya? Preguntas, dudas, no sé si se entendió o si hay alguna duda de alguna parte del ejercicio, me lo pueden preguntar. ¿Ya? Este famoso teorema de la existencia. Si estos de acá no fueron una base, chao, no existe la transformación. ¿No hay consultas? ¿Dudas? A ver si tengo otro por aquí. Ah, y aquí tengo otro, mira. Determinar, dice una transformación lineal que vaya de R3 a R3 en este caso, nos dicen, de modo que cumpla tal que S lo mande a S, S lo mande a S y S lo mande a S. Ya, eso es lo que habría que ver para ver si esto existe o no existe. Ya, ya pues les pregunto, a ver si aquí tengo otra. Ya. Yo les pregunto, ¿esos elementos que están acá son una base de este espacio R3? Sí. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Cómo lo podemos justificar, por ejemplo, en la prueba? ¿Qué se necesita para que tengamos una base de R3? Ya, el chat, ¿qué dice? Seríamos 3 vectores, perfecto. Ahí tengo 3 vectores. Pero con 3 vectores no necesariamente son una base, porque puedo poner el mismo vector 3 veces. Pero algo tienen que cumplir esos 3 vectores. Que sean LI, que sean linealmente independientes. Como acá tengo 3 vectores, nos faltaría chequear solamente si esos son LI o LD. Entonces, si los ponemos en una matriz, el 1, el 0, el 0, después el 1, el 0, el 1, después el menos 1, el 1, el 1, ahí vamos a ver si esto son LI o LD, 1, 0, 0, después nos queda la 1 con la 2 por menos 1, y esto lo hemos jugado 1000 veces, ¿cierto? 0, 0, 1, después la 1 con la 3 por 1, es decir, sumamos 0, 1 y 1. Ya, si uno ordena ahí, ¿cierto? Da que 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ahí está, si no me equivoqué, a ver, 1, 0, 0 está ahí, 0, 1, 1 está bien. Entonces son linealmente independientes, ¿cierto? Son linealmente, entonces forman una base. Forman una base. Ya, forman una base. Sí, mira, vamos al teorema, sí, me están pidiendo en el chat que acaso le pueden tomar alguna foto. Sí, tómalo ahí, no. Ahí dicen, sí, ahí está el teorema. Avísame si, ¿listo? Ya. Más que tener el teorema a mano, viene bien cómo funciona. Si yo necesito que esto sea una base de este espacio, yo sé que en R3 necesito 3 vectores, pero no cualquier, digamos, 3 vectores, sino que sea linealmente independiente. Aquí me están entregando S, S y S. Ah, y como son LI, entonces forman una base. Si forman una base, existe la transformación. Entonces la vamos a encontrar. En este caso existe la transformación lineal. Si no fuera base, repito, no existe. Creo que el siguiente ejemplo me pasa algo que no es base, y ahí vamos a ver por qué no existe. Ya. Entonces, si forma una base, veamos cómo generan. Puede decir, cada elemento de R3, ¿cierto? Para todos los elementos X, Y, Z que están en el espacio R3, yo sé que los puedo generar con esos elementos, porque si son una base, generan. Entonces aquí tengo que preguntarme, si aquí tengo el 1,0,0, acá 1,0,1 y acá menos 1, el 1 y el 1. ¿A quién tengo que poner acá? ¿A quién tendríamos que poner ahí?
¿Cuál sería entonces esos escalares que van acá? Aquí, acá y acá. Porque generan, son base, ¿cierto? El X, el Y y el Z. Mira, si yo pongo el X, si pongo el Y y pongo el Z, no me da, po. No me da. Porque la primera coordenada me queda X más Y menos Z, no me da X. Me queda X más Y menos Z. Ah, pero no me da, no me está dando X. Y ya si no me da la primera, no me da. No, no me da X. Entonces hay que encontrarlos. Sería Eh, ya, entonces hay que encontrarlos. ¿Ya? Entonces hay que encontrarlos. Cuando es la base canónica es X y Z, pero esta es otra base, no es la canónica. Hay que encontrarlos. Entonces acá ponemos ¿quién? Pongámosle alfa, no sé cómo les poníamos alfa, beta, gamma, ¿no? Alfa, beta, gamma, o a uno, a ABC parece, ¿no? Pongamos ABC, ya, ABC. Bueno, meternos con eso. A, pongamos acá el B y pongamos acá el C. Hay que encontrarlos. Tenemos que encontrar esos escalares que van ahí. Ya, yo sé que existen esos escalares porque son una base. Entonces, está, digamos, tenemos que resolver un sistema. A más B menos C, entonces, A más B menos C me tiene que dar la X. Después tienes 0A, 0B, y el C vale I, entonces, el C vale I. Y después tengo 0A, un B, ¿cierto? Tengo acá que un B, pero déjame poner acá, este era I. Después tengo un B, ¿sí o no? Era un B más un C, esto vale Z. Entonces tenemos que resolver ese sistema que está ahí. ¿Lo llevamos a matriz o lo pueden sacar rápidamente? Ando buscando las que están en rojo por si acaso, ¿eh? Eso me incógnita. Hagámoslo al tiro, ¿cierto? Porque entonces, ¿cuánto vale el B aquí? Es Z menos C, pero el C vale I. Entonces Z menos I, ¿o no? ¿Está bien o no? Porque si el C vale I, tú lo puedes reemplazar aquí. Y Z menos I te vale el B. Y acá me faltaría encontrar el A. Entonces el A va a ser igual a X menos el B y más el C. Eso implica entonces que el A es igual a X menos el B, que sería menos Z más I, y más el C. Pero el C vale otra I. Lo que implica entonces que el A, ¿cuánto vale? X más 2i menos z. ¿Se fijan? Entonces ahí yo tengo las tres variables, es decir, aquí tengo, bueno, ahí tengo el C, ¿cierto? Después tengo el B y después tengo el A. Esos tengo que reemplazarlo aquí, aquí y acá, respectivamente. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Voy a ponerlo aquí, lo voy a poner acá. Ok, aquí el A, bueno, aquí voy a necesitar más espacio. Ya, voy a poner acá el A, entonces, esto lo voy a mover. Paréntesis, porque más de una cosa, bueno, en rojo, para que se acuerden que este el A, es X más 2i menos Z, por eso. Después tengo el B, pero el B vale Z menos I, también necesito un poquito más de espacio ahí, más paréntesis, Z menos I, y después el C, que valía I solamente, el C valía I. Si yo hago esta suma, debiese dar X y Z. Debiese, porque si resolvimos un sistema, debiésemos tener eso. Ahora, ¿es verdad o no? A ver si tengo esto, después, si tengo la primera coordenada, a ver, X más 2i menos Z, más Z menos I y menos I. Entonces, se va S, 2i, 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 me queda X, la primera coordenada, perfecto. Después 0 por eso muere, 0 por eso muere, y después tengo la segunda coordenada, una I. Después la tercera coordenada muere, después aquí tengo esa con la tercera coordenada Z menos I, pero después te queda otra I, se muere y te da el Z. Entonces, eso está funcionando correctamente. ¿Ver? Eso es la primera parte del ejercicio. Ver que estos son una base, perfecto, como son una base generan. Ah, ¿y cómo generan? Así, por cualquier elemento de R3 tú lo puedes escribir de esta forma. Entonces, en realidad encontramos A, B y C, y así es la forma en que generan. Cualquier elemento de R3 se puede escribir como S por S por S con estos escalares.
con esos escalares. Porque esto recuerden que son números, 1, 5, 2, y aquí al calcularlos te va a dar otro número. Y ahora en la famosa aplicamos transformación lineal. En el lado izquierdo te está quedando t de x, y, z, igual. Y acá hagamos el proceso al tiro, o sea, los escalares fuera. Entonces aquí me va a quedar x más 2y menos z fuera por transformación del 1, 0, 0. Después el escalar z menos i fuera por transformación del 1, 0, 1, más el i, que es un escalar, por transformación menos 1, 1, 1. ¿Ya? Ese es lo que se hace entonces cuando uno aplica la transformación. Estos de acá salen, te quedas con t de esto. Más este de ahí sale, te quedas con t de ese. Más ese sale con transformación de eso que está ahí. ¿Ya? Así que hay que calcular ahora eso, eso y eso. Pero eso te lo entregan. Siempre te los tienen que entregar. ¿Ya? Eso siempre te lo van a entregar. Así que, ¿cuánto es t de 100? Ah, pero t de 100 lo mandaron al 201. Entonces esto lo mandaron aquí al 201. ¿Te fijas? Después el t de 101 lo mandan al 212. Este lo mandaron al 212. Y después el último vector lo mandan al menos 1, 2, menos 1. Acá. Al menos 1, 2 y menos 1. Menos 1, 2 y menos 1. Claro. Entonces, ¿cuál será la fórmula para mi transformación lineal buscada? Aquí hay que calcular. Aquí hay que calcular solamente. ¿Ya? Es decir, esto por 2 más eso por 2 más eso por 2. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me queda en la primera? A ver, hagamos los cálculos. Por 2. Esto por 2 te van a dar entonces 2x más 4y menos 2z. Esa es la primera coordenada. Después son 2 veces más 2z menos 2y. Y después te queda menos el i. ¿Ya? ¿Cuántas x tengo? Serían 2x. ¿Ya? Tendría que poner 2x. Después, ¿cuántas y me quedan? Me queda una y, ¿cierto? Y los z creo que se van. Se va ese, se va ese. Claro, entonces tengo 2x más y. Aquí, entonces vamos a poner 2x más y. Coma, segunda coordenada. Bueno, ese por 0 muere. Entonces aquí te queda z menos i por 1, te queda z menos i. Ahí lo vamos a poner. Z menos i. Y después te queda ese por la segunda coordenada, 2i. Ah, entonces te queda i más z. I más z. Y la tercera coordenada, bueno, S por 1 te van a dar X más 2Y menos Z. Después, esa por 2 ahora. Serían más 2Z menos 2Y. Y después, esa con esa te queda menos Y. ¿Cuántas X me quedan? Una X. ¿Cuántas Y me quedan? Este se muere con S y te queda menos Y. ¿Y cuántas Z te quedan? Un Z, ¿cierto? Entonces me queda X menos Y más Z. X menos Y y más Z. Ya, ahora hay que chequear esto si está bien. Entonces, la pregunta, el T de 201 lo manda, perdón, el T de 100 lo manda al 201, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Funciona este? El X vale 1, el Y y el Z valen 0. Ese es 0, 0, 0, 0, 0. 201, está bien. Después, el X vale 1 y el Z vale 1. Ahí. Y el Y vale 0. Entonces, este muere. Ahí me da el 2 entonces. Solamente muere el Y acá. Ahí, muere el Y. Y el X y el Z valen 1. Entonces te queda 2, 1 y 1, 1 me da 2. Está bien. Y después ese, este quizás más complicado porque me queda menos x, este vale x y z. Entonces ahí te queda menos 2 más el i, me queda menos 1. Ahí está bien. Después el i más z, me queda 2. Y después x menos y más z.
A ver, el X es menos 1, el Y es menos 1, y te queda más el Z, más el 1, muere, y te da menos 1. Entonces ahí justamente la transformación lineal que cumplía con eso. ¿Ya? Por eso les decía que es importante que ustedes hagan bien los cálculos, que sepan lo que estamos haciendo. Hay que chequear que es una base, y con eso, digamos, estamos súper bien. Preguntas, dudas. Les doy la palabra ahora para que se manifiesten. Por favor, manifiéstense. ¿Se entiende o no se entiende? Los cálculos. Es como una receta, ¿te fijas? Es como casi una receta. Pero hay que estar bajo la hipótesis del teorema. O sea, si es base, bien. Si no es base, murió. ¿No? Por ejemplo, este, no sé. Pero este es el mismo, parece. 2, a ver, 2, 0, TD 1, 0, 0. Sí, TD. Claro. Mira, podríamos inventar uno que no funcione, a ver. Aquí voy a hacer un gol, ¿cómo se dice? Ahí, vamos a ocultarlo, mira. La magia de la tecnología. A ver, encuentre, dice. Ya, encuentre, dice. Si es posible. Una transformación lineal. Y ojo que las transformaciones son únicas, ¿eh? No hay otra. Una transformación lineal T. A ver, que vaya de R2, por ejemplo, ya a R3, tal que, por ejemplo, ya T de 1, 0, te lo manda ya R3, 1, 2, 3, coma. T de menos 1, 2, te lo manda al 2, 4, 5. Ya, y T de 0, 1, te lo manda aquí al 2, 0,0, por ejemplo, eso. Ahí tengo un ejercicio, por ejemplo, que no es posible la transformación, pero ¿por qué no será posible? ¿Qué me puede ayudar para eso? Para demostrar que no está funcionando. Aquí yo les digo, hoy saben qué, aquí no es posible encontrarla. 3 coordenadas en R2. Yo creo que más que 3 coordenadas, yo aquí tengo 2 coordenadas, ¿no? Yo creo que más que 2 coordenadas o 3 coordenadas en R2, algo pasa ahí. LD. Son LD. Son LD estos vectores. Son LD, porque tengo 3 vectores en R2. Automáticamente son LD. De hecho, ¿Se podría eliminar uno para que fueran el I? lo que pasa es que aquí no es que se pueden eliminar, porque aquí la transformación tiene que cumplir estas condiciones. No puedo eliminar uno. Así que, no, ¿sabes qué? No quiero esta condición. No, porque te la piden. La transformación tiene que existir. Entonces tú sabes, por ejemplo acá, sabemos que, bueno, son LD. ¿Quiénes son LD? Los que están ahí en verde, ¿cierto? Entre paréntesis voy a poner acá los verdes. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Se entiende, cierto? ¿A qué me refiero? Ya. Ahora, si son LD, quiere decir que son combinación, pero por ejemplo, ¿cómo podría escribir el menos 1, 2 como combinación lineal del 1, 0 y del 0, 1? Fácil, profe. Póngale ahí menos 1, 2. ¿O no? Menos 1, listo. 0, 2, ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aplico transformación acá? ¿Cuánto me da aquí transformación de menos 1, 2? Bueno, el escalar sale, te queda transformación del 1, 0, más el 2 sale, transformación del 0, 1. Entonces te queda menos 1 por X, estos se transforman, esto,
Incluso cambien el color ahí para que ya los naranjos, ese tipo, por ese tipo, se reemplazan, ¿por cierto? Por el 1, 2, 3, y después 2 por el T de 0,1, que es el 2, 0, 0. ¿Cuánto te da esto? Si tú lo sumas, te da menos 1 más 4, te da 3, ¿sí o no? Después te da menos 2, y después te da menos 3. Ah, mira, entonces el T de menos 1, 2, ¿a dónde lo tenía que mandar? A este de acá. Pero T de 1, menos 2, pero T de menos 1, 2, perdón, ¿a dónde lo mandan acá? Al 2, 4, 5. Entonces eso no es el 2, 4, 5. Entonces eso es lo que se llama en matemática una contradicción. ¿Ya? Eso es una contradicción, y es por eso que las cosas no funcionan. ¿Ya? Si es una contradicción, entonces no existe la transformación lineal. No existe la transformación lineal. ¿Por qué? ¿Por qué entonces uno tiene que asegurarse de que esto sea una base de este espacio? Porque pasan estas contradicciones. ¿Te fijas? En realidad este vector no tenía que haber sido de aquí, pues tenía que haber sido acá, al de acá, a ese. Entonces eso es el problema de no tener una base. ¿Ya? Entonces siempre asegúrense de que ese con ese formen una base del primer espacio. En este caso claramente no, eso no son bases, entonces ocurre que uno es combinación lineal de los otros dos, en aplicar transformación te da esto, uno calcula con las propiedades de transformación, nos da este resultado, pero en realidad ese lo habían mandado acá, que no es el mismo resultado que nosotros tenemos. ¿Ya? Así que por eso no existe la transformación lineal. Siempre existe cuando son una base. Por ejemplo, ese son una base de R3, y en el ejercicio anterior eso era una base también de R3. ¿Ya? Quise hacer este ejemplo para que vieran que no siempre se puede encontrar esa transformación lineal. Y cuando se pueda encontrar, es única. ¿Ya? Sí, Esteban, justamente en este caso, para decir que no existe la transformación lineal, tú dices, mira, que sabes qué, lo que tú me estás entregando, que son estos tres vectores, yo sé que esos son linealmente dependientes, ¿cierto? Son linealmente dependientes. Entonces, como son linealmente dependientes, no pueden formar una base, porque los elementos que están en la base siempre tienen que ser LI. Entonces, sí te podría aceptar esa respuesta. De decirme, ¿sabes qué? Estos son LD, no forman una base, no existe la transformación, y se acaba el ejercicio. No tienen para qué hacer eso porque, como ya lo mostré, ya mostré por qué no funciona, ustedes justamente en la prueba sí me pueden justificar de esa forma. No, ¿saben qué? Este con ese son LD, aquí en este espacio, así que chao, no son una base, entonces el teorema de transformación lineal no funciona, no existe la transformación. Así que sí, Esteban, está bien esa modificación. Preguntas, dudas, pregúntenme. En el caso de que la transformación lineal de menos 1,2 diera, o sea, como estuviera como declarada como 3, menos 2, menos 3, ¿aún así no está mal? O sea, ahí en ese caso sí, ahí funcionaría. Pero lo que pasa es que el teorema dice, existe, yo te aseguro que exista. Te aseguro que existe si ocurre que estos son una base. ¿Cierto? Te aseguro que existe si estos son una base. Si no, no te dice, ya si no son bases, no. ¿Qué está pasando? Porque claro, tú dices, puede ser de que ese vector justamente te lo manden a cabo. ¿O no? Puede ser. Pero por eso, es peligroso. Es muy peligroso porque si esto fuera una base, nada que hacer. Si existe la transformación, es única y todo el cuento. Pero, ¿cómo lo haríamos si efectivamente ahora me entregan el mismo ejercicio, pero ese te lo mandan acá? ¿Lo podríamos hacer o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podríamos hacer ahí? En ese caso, lo que podríamos hacer es esto, mira. A ver, déjame duplicar acá la página. Copiar y pegar. Entonces ahora te cambio el ejercicio. Entonces voy a borrar toda esta cosa
y tú me dices, ¿y a dónde tenemos que mandarlo? Al 3, menos 2, menos 3. Ahí. Eso me había dado. Entonces, supongamos que te preguntaron ese ejercicio ahora. Esa es como la idea, ¿cierto? Claro, dice ya no es base, eso no es una base, son LI y son LD, claro. Pero mira, yo sé que estos dos son base, ¿cierto? Entonces cualquier elemento de R2, yo lo puedo escribir como combinación lineal del 1, 0 y acá I por el 0, 1. Al aplicar la transformación te está quedando T de X, I es igual a X por T de 1, 0 más el I por T de 0, 1. Ya, entonces T de X, I es igual. Bueno, X por T, este es el 1, 2, 3. Y acá el I por T de 0, 1 es el 2, 0, 0. Entonces, T de X, I, ¿cuánto va a ser eso? X más 2i, ¿o no? X más 2i, 2x, y 3x, ¿cierto? Entonces, mira, si yo esto lo omito, ¿cierto? Yo, por ejemplo, lo omito y trabajo con estos dos, hay que tener cuidado porque estos dos de acá me hicieron esta transformación. A ver si T de 1, 0, 0, 1, 1, 2, 3. Bien, después 2, 0, 0. La pregunta es, ¿funciona con T de menos 1, 2 aquí? ¿Qué pasa si calculo, bueno, T de 1, 0 está claro que funciona, te da 1, 2, 3. Ya, si hago T de 0, 1, también está claro que me da 2, 0, 0. Pero yo te pregunto, ¿cuánto es T de menos 1, 2? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Me da o no me da? ¿Funciona, no? ¿Con eso? No. ¿Por qué no? Porque X más 2i, a ver, el X vale menos 1, y me queda más 2i que serían 4, ahí te da 3. Ya, después la segunda coordenada, 2x, menos 2, está bien. Y después 3x, 3 por menos, también te, ¿viste? También te funciona. 3, menos 2 y menos 3. Entonces, claro, el teorema te dice, mira, asegúrate que esto sea una base y yo te aseguro que la cosa funciona bien. ¿Ya? Ahora, si no es base, puede que sí, puede que no. Porque estos no fueron una base. Pero sí sé que son, bueno, es que por eso hay que tener cuidado, porque si este fuera otro vector, el ejercicio muere. ¿Ya? Entonces lo que podríamos hacer justamente es chequear acá, chequear esto. ¿Ya? Saber que, bueno, como son una base, como estos dos forman una base, ese se puede escribir como combinación lineal de estos dos. ¿Ya? Después hace la transformación, ya. Si llegas a la contradicción, no existe la transformación lineal. Pero si esto, repito, no hubiera dado esto mismo, entonces la transformación lineal sí existe. ¿Y con quién trabajo? Trabajo con estos dos solamente. ¿Ya? Entonces quizá eso ocurre súper poco en todo caso, ¿sabes? Porque es muy, muy difícil que te lo manden justo al vector que te tiene que dar la suma, pero sí, hay que estar preparado igual para todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué haría yo? Ya, yo sé que esto no es base. Ya, yo sé que esto no es base. Por lo tanto, hay una combinación lineal. Esta es la combinación lineal. Aplicamos transformación. Aplico transformación y me da este vector. Si este vector es igual a esto que está acá, entonces sí existe igual la transformación. Y si no es igual, no existe la transformación lineal. En este caso no era igual, no existe la transformación lineal. Pero en este caso, lo mandé intencionalmente a ese vector para que sí nos diera lo mismo. ¿Ya? Es decir, acá yo podría decir que si tengo cualquier elemento de R2, yo lo puedo escribir así, como X. No, en realidad, no cualquier elemento de R2, sino que el menos 1, 2, yo lo puedo escribir como menos 1,
por el 1, 0, más 2 por el 0, 1, y al aplicarle la transformación me queda transformación del menos 1, 2, y me queda menos 1 por transformación del 1, 0, más 2 por transformación del 0, 1, y aquí te queda t de menos 1, 2, ahí t de menos 1, 2, me queda menos 1, la transformación del 1, 0 es el 1, 2, 3, ¿ya? Más 2 por la transformación del 0, 1, 2, 0, 0, y aquí me está dando, bueno, me está dando, aquí en este caso, 3, después me quedan menos 2 y menos 3. Ah, entonces mira, ese que estaba sobrando, efectivamente, me va a dar eso que está acá. Entonces ahí sí existe la transformación lineal, en este caso. No sé si ahí te queda un poco más claro o está un poco enredado. Dime si entendiste o no. Creo que tengo una duda acerca de si acá, en este caso, siempre nos van a entregar al menos dos que sean canónicos. No, no necesariamente, porque arriba no te entregué dos canónicos, acá. Mira, no es necesario los canónicos. No, aquí puedo poner cualquier cosa. Aquí, no, yo para armar el ejemplo, Pero porque... en el caso de que no sea transformación lineal como esta, al principio no era. No, estas condiciones, no te preocupes, pueden ser cualquiera. Aquí no necesariamente tienes que ser canónico, puede ser cualquiera. No. Yo lo puse así por conveniencia, porque como les quería mostrar que no funcionaba, tomé dos canónicos y tomé otro que estaba sobrando. Pero puede ser cualquiera, no necesariamente los canónicos. No sé si eso responde a la pregunta o era otra. No, sí. ¿Sí? Ya. Entonces no se compliquen con lo que las condiciones que me están entregando, porque, repito, puede ser cualquier condición. Aquí puede ir cualquiera. Entonces lo que habría que chequear, efectivamente decir, ya, esto no es base. Ah, pero puede ser que este me mande justamente a este que de acá. Si no te da, bueno, no es base. Y si te da, bueno, ahí sí puedes encontrar y puedes trabajar con estas dos o puedes trabajar con estas dos como tú quieras, o con estos dos. ¿Ya? Bien, a la vuelta vamos a tomar un recreo. ¿Les parece 20 minutos? ¿Está bien o no? Unos 20 minutitos para que descansemos y después volvamos al taller. Tengo las 9:30, 9:32 en realidad. ¿Sí? ¿Está bien 20? ¿Venís con un café o algo? Sí, profe. Ya, cualquier cosa a la vuelta me pueden preguntar si es que quedan dudas o preguntas. Bien. Para armar la grabación. Ahí está, entonces el taller, ya vamos en el taller 11, hemos hecho varios talleres, ¿cierto? Y nos piden, bueno, de estas dos transformaciones, ¿ya? Una transformación que va de R3 en R4, ya lo que hace la transformación hace esto, X más Y, X más Z, 0, 0, y la transformación S de R4 en R2, que hace S de X y Z W, que toma X menos Y, 2X menos Y, ¿ya? Dice calcular el kernel y la imagen de T y S. Calcularlo, encontrarlo, ¿ya? Y nos preguntan cuál es la nulidad y el rango de cada una de ellas. Es decir, cuál es la nulidad y el rango de S y de T. Y además dice, compruebe el teorema de la dimensión para cada una de ellas. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer entonces. Tengo una pura pregunta, para asegurarme de que entendieron lo que hicimos en la clase anterior. A ver, ¿cuánto le damos para la primera? Yo creo que con 10 minutos está bien. Ya, vamos a poner entonces ahí 10 minutos. Yo aquí voy a pausar la grabación para que estos 10 minutos no sean ahí como tiempo muerto. Ya, en 10 minutos comenzamos a resolver esa transformación. Ya, ¿cómo les fue entonces con el primero? ¿Cómo encontraron el kernel para el primero, para T? ¿Cuánto les dio la dimensión? ¿Con qué empezaron ahí? Entonces, pongamos acá solución. Ya. Solución entonces. Para T. Ya, entonces vamos a sacar todo lo mismo, pero para T. Entonces, primero, bueno, nos pide el kernel. Entonces, el kernel de esta transformación T van a ser todos los elementos de acá, es decir, de R3, van a ser una terna, entonces, X, Y, Z, que están en R3,
tal que al aplicar la transformación lineal a x, y, z, te lo mandan al 0 el otro espacio. Pero ahí te queda el 0, el 0, el 0 y el 0. Ya. Quiere decir que todo esto entonces son 0. Entonces, ¿qué es un sistema? X más y es igual 0, x más z es igual 0, y después, bueno, 0 igual 0 no tiene mucho sentido. Entonces tenemos esa información. Hay que resolver eso. ¿Y de aquí qué se puede hacer, por ejemplo? O no sé si ustedes qué hicieron ahí. ¿Cómo podemos sacar ahí el kernel? Yo dije en valores de x. Ya, entonces el Siempre y, digo de x. el y dejaste menos x y el z dejaste menos x también, ¿o no? ¿Así? Sí. Ya, entonces en el fondo el kernel para ti van a ser todos los elementos de la forma, el x, que es la variable libre, el y, que es menos x, el z, que es menos x, con x un número real, ¿cierto? Eso es el kernel, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Ya, después entonces necesito saber la nulidad. Entonces uno dice que el kernel, aquí hay que sacar los generadores y ese tema. Entonces, ¿por qué está generado el kernel? O sea, tú acá puedes decir que ese ternal, perdón, menos x acá, menos x, tú lo puedes factorizar por x y te da 1, menos 1, menos 1. Quiere decir que el kernel está generado por el 1, el menos 1 y el menos 1. ¿Cierto? Entonces, como está solito, como está solo, es linealmente independiente. Entonces, un generador linealmente independiente es una base. Entonces, es una base, lo que implica entonces que la nulidad, ¿cierto? De t, entonces vale 1. Dame un segundo que tengo un problema casero. 2 minutos vuelvo. Profe está muteado. Gracias. Estaban buscando, pero no era en mi casa. Entonces tuve que salir ahí, ¿cierto? Ustedes saben lo que pasa en las casas. Ya, entonces es el kernel. Ahí estamos con el kernel. Después sacamos los generadores, como está solo una base, y contamos los elementos de la base. Tengo 1, ok, nulidad 1. Para la imagen, ¿cómo sacaron la imagen aquí? Ahí está la transformación. Me la voy a ir para abajo ahí. Copiar. Pegar. Para la imagen, esta es la transformación. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para la imagen? Sacamos la imagen. ¿O qué se puede hacer? El chat, factorizamos, ya. Entonces t de x, y, z. T de x, y, z. Factorizamos, ¿cierto? Ya le decimos ahí factorizar. Ya. ¿Cuánto me queda? X por cuánto. 1, 1 será, ¿o no? 1, 1, 0, 0. Y después el y por 1, 0, 0, 0. Y después tengo otra letra, por el z, que sería 0, 1, 0, 0. Ahí está. Ahí, por favor, comprueba si efectivamente son en la imagen eso, ¿no? Sí, sí. Ya, pues entonces uno dice que la imagen acá
la imagen de T está siendo generado por esos tipos que están ahí. El 1, 1, el 0, el 0. El 1, el 0, el 0 y el 0. El 0, el 1, el 0 y el 0. Bueno, hay que ver que sean LI o LD estas cosas, ¿no? ¿Son LD? ¿En serio? A ver. 1, 1, 0, 0. ¿Por qué Profe, son? pero antes ¿Sí? de, o sea, decir que la imagen es eso, hay que comprobarlo primero, ¿cierto? O igual se puede comprobar Perdón, la última parte no te escuché cortado. que para decir que la imagen de T son esos realmente, primero habría que hacer la comprobación de que son LI, pero mientras no se haga eso no se puede afirmar de que son los generadores, ¿cierto? O igual sí. No, pues aquí tengo, sí, no, aquí sí, sí se puede afirmar que son los generadores. Sí, Ah, ya. sí se puede afirmar que son los generadores. Ahora, que sean LI, esos generadores cambian de nombre y se llaman base. Ah, ¿Ya? ya. Claro, entonces ahora veamos si son LI. Veamos si son LI. Porque uno podría decir, ya, ok, entonces tengo 3 generadores, entonces el rango es 3. Entonces, claro, hay un mal concepto porque hay que ver que son bases, y para que sean bases generan y aparte que sean LI. Veamos si son LI. ¿Y les dieron que son LI esto? A ver, son 1, 1, 0, 0. Después tengo el 1, 0, 0, 0. Y después tengo el 0, 1, 0, 0. Ahí. Ya. 1, 1, 0, 0. Por menos 1, ¿cierto? La 1 con la 2 por menos 1. Entonces sumo por menos 1. Después te queda 0, 0. Y después tengo 0, 1, 0, 0. Ah, sí, pues son LD. Sí, tenía razón, son LD. Entonces tengo 1, 1, 0, 0. Acá es 0, menos 1, 0, 0. Y acá 0, 0, 0, 0. Pero entonces el último dice que ese tipo se fue, entonces son LD. Son LD. Que en realidad la imagen no estaba siendo generada por dos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿A cuál eliminamos aquí? Entonces en realidad la imagen está siendo generada por... ¿Cuál se nos fue? Que lo puse desordenado. Y puse el primero, el segundo... Ah, no, lo puse... Eliminamos el último, ¿cierto? ¿Les parece, no? Eliminar ese. ¿Cierto? Entonces, ¿estos qué son entonces? Estos son linealmente independientes. Estos sí quedan linealmente independientes. Entonces forman una base. Son una base. Y ahí uno dice que el rango entonces de la transformación es 2. ¿Está bien? Claro. Ahí está. Entonces te pregunto yo, ¿se cumple el teorema, no? Porque dice, tengo esta transformación. ¿Se cumple el teorema? ¿Qué decía el teorema? Comprobación del teorema. Comprobación del teorema. ¿Qué debía ocurrir? La dimensión de Kent tiene que ser igual al rango a la nulidad de la transformación más el rango de la transformación. Entonces, arriba está la transformación. ¿Dónde está? Acá arriba. Ahí. ¿A quién tiene que ser igual? Ahí está mi transformación. Lo pongo en la esquinita ahí, no sé si se alcanza a ver. AR3. A R3. Entonces voy a ponerlo con rojo ahí porque no se les puede olvidar, algunos usan la otra y jodido, ocupan sin nada que ver, por cierto, es con respecto a eso. Ya pues este vale 3, la nulidad ¿cuánto nos dio? 1 y el rango 2. Está bien. Entonces nuestros cálculos están perfectos. ¿Bien? Ya, lo mismo para el otro. Para ese. Voy a llevarlo para abajo. Ese. Y entonces, para ese. Ahí está la transformación. ¿Cuánto le damos? 5 minutos. Ya captaron la idea, ¿cierto? 5 minutos. Voy a pausar aquí.
Vamos con el kernel. A ver. Sí. Vamos. Saquemos el kernel primero. El kernel de la transformación, entonces van a ser elementos de R4, X, Y, Z, no sé qué, W le pusieron acá, tal que al aplicar la transformación, este es S, aquí es S de X, Y, Z, W, te lo manda al 0 el otro espacio, el 0, 0. Y ahí sale un sistema, X menos Y es igual 0, y 2x menos y también tiene que ser 0, por si acaso se unía. Es x menos y es igual a 0. Ya. ¿Qué sale de aquí, por ejemplo? X menos y, 2x menos y. Claro. ¿Qué información tenemos de acá? Sí, x igual a aquí, x igual a y, y s es igual a 0. Por lo tanto, el kernel de la transformación van a ser, ¿qué forma tienen? El x y el y valen 0. Ya, 0, 0, coma. ¿Qué se sabe del z? ¿Se sabe algo del z o no? No, entonces se deja como z, y el w también, porque tampoco tenemos información. Así que acá el z y el w van a ser números reales. Ya, entonces ahí está el kernel. Ahora, tú dices, ese valor de acá, el 0, 0, z, W. Lo factorizamos primero por Z, 0, 0, 1, 0, más W, 0, 0, 1. Lo que está diciendo acá es que el kernel de la transformación está siendo generado por el 0, 0, 1, 0 y por el 0, 0, 0, 1. ¿Ya? ¿Son LI o son LD? Son LI. ¿Por qué son LI? Uno no es múltiplo del otro. Uno no es múltiplo del otro. Con eso basta. Entonces forman una base. Y se forma una base, uno puede sacar la dimensión, ¿cierto? Que es la nulidad. Nulidad de la transformación, pero en este caso, ojo, estoy usando la letra T, pero en realidad estoy hablando de una transformación S, ¿cierto? Estamos acostumbrados a la letra T. La nulidad es 2. Ahí estamos. Listo. Ahí tenemos el kernel. Y después para la imagen. Para la imagen de la transformación. Arriba está la transformación, es decir, S de X, Y, Z, W. Déjame copiarla. Bueno, me la puedo llevar acá. Ya, entonces para la imagen basta con factorizar ahí. Entonces factorizamos por X, paréntesis, 1,2. Después tienes el Y más el Y por menos 1, menos 1. Menos 1, menos 1. Claro. Ahí estamos con eso. A ver, pero denme un segundo. Porque aquí hay problemas. A ver, factorizamos por X y por Y. Claro. Ya. El teorema se comprueba, ¿no? Porque estos vectores son generadores y son LI. Entonces, ya, 2 con 2 te da eso. Sí, está bien. Sencillo. Entonces, la imagen de la transformación está siendo generada por el 1, 2, ¿cierto? Y por el menos 1, que son LI. Nuevamente, porque uno es múltiplo del otro, arriba lo tengo escrito, lo voy a copiar entonces. Vamos a borrar aquí y ponemos eso. Uno no es múltiplo del otro. Entonces forman una base. Lo que implica entonces que el rango de la transformación S es 2. ¿Ya?
Y por el teorema, uno lo chequea, por el teorema, dice que la dimensión del primer espacio, que es R4, tiene que ser igual a la nulidad de la transformación más el rango de la transformación. En este caso la dimensión es 4 y acá la nulidad nos dio, ¿cuánto nos ha dado la nulidad? 2 y el rango también tiene 2. Así que también funciona ya. ¿Se fijan? Entonces todos esos ejercicios se hacen así, de esa forma. Claro, ahora se añade una componente nueva, que es, dado unas condiciones, encontrar una transformación lineal. Después que la encuentran, teniéndola explícita, uno puede encontrar el rango, encontrar la imagen, y puede hacer todos los cálculos respectivos. ¿Ya? Preguntas. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? Se va entendiendo, ¿no? Yo, la verdad, veo que algunos van siguiendo y lo van haciendo de buena forma, pero el resto no están ahí en silencio, no logro captar siguiéndome los cálculos. Que cosa que en tiempos presenciales al menos les veía sus caras, ¿cierto? Y si los veía dudosos, yo sabía que no estaban entendiendo. Acá no puedo, no tengo esa información de sus gestos, ¿ya? Así que espero que si alguien tiene dudas o alguna pregunta, que se manifieste, ¿ya? No se quede con la duda, ¿ya? Bien, hasta aquí llegamos por hoy, está bien, si bien es cierto terminamos unos minutos antes, pero es suficiente por los trabajos que hicimos hoy. Próxima clase continuamos con más contenido, la próxima semana también, y acuérdense que no nos quedan estas semanas para la prueba, para que vayan y preparándola, ¿cierto? Con anticipación, ¿ya? Bien, entonces yo me despido, que estén bien, que tengan un buen fin de semana, nos vemos la otra semana si Dios quiere. Chao, chao. Chao, profe. No, pero Chao, Chao. profe, gracias. profe. Nos vemos, que estén bien.